Bienvenidos al ciclo de capacitación continua 2022 de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro. Deseando a todos muy buenas noches, hoy analizaremos que la mediación es un medio alterno de solución de controversias, que nos invita a resolver los conflictos de una manera distinta a la que podemos hacerlo, con soluciones rápidas, económicas con resultados más estables, útiles y duraderos. Para adentrarnos en el tema, esta noche nos acompaña la licenciada coordinadora del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados. La licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco amablemente responderá a todas nuestras preguntas al final de esta ponencia, mediante solicitud levantando la mano o en el chat de esta misma aplicación. Como registro, agradecemos nos compartan en el chat su nombre y correo electrónico para futuras invitaciones. Con la previa autorización de la licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco, esta sesión será grabada y publicada en las páginas de Facebook y YouTube de la asociación para su libre consulta. Le damos el uso de la voz a la licenciada María del Carmen Cadena Hernández, quien nos compartirá una síntesis curricular de nuestra ponente. Adelante, licenciada Carmen. Sí, muchas gracias, maestra Maribel. Pues la licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco es licenciada en Derecho y tiene una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene la especialidad en Administración de Justicia con línea de estudio en Derecho Penal por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Cuenta con la maestría en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal por sus siglas INDEPAC. Ha tomado los cursos de primer y segundo taller de juicios orales por la Universidad Autónoma de Querétaro, curso de la etapa de ejecución en el procedimiento penal por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, curso de jueces, secretarios de acuerdo y secretarios proyectistas de segunda instancia, etapas en el nuevo sistema de justicia penal por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en conjunto con el Instituto Nacional de Administración Pública por sus siglas INAP, primer ejercicio de simulación interinstitucional en el Estado denominado Control, Formulación, Vinculación Cautelares y Plazo de Cierre de Investigación y Audiencia de Juicio Oral, actualización en Derecho Penal, Derechos Humanos y Amparo, curso taller en Sistema Procesal Penal acusatorio por el Instituto de Especialización Judicial, medios de impugnación para jueces, derecho del trabajo, resolución de conflictos a través de la mediación y capacitación en medios alternativos, justicia alternativa en la CECAFIS, gestión de habilidades interpersonales, certificación en competencia laboral en el estándar de competencia, administración del sistema integral de audiencias en el ámbito jurídico administrativo, taller de especialización en mediación y conciliación, taller avanzado en mediación y herramientas y técnicas aplicadas a la mediación, programa de habilidades directivas para personal de primer nivel directivo coach líder. Entre su desempeño laboral ha tenido cargos de secretaria proyectista adscrito a la sala penal, secretaria particular de juez, secretaria auxiliar de audiencia en juzgado, secretaria de acuerdos, secretaria de incorporaciones, secretaria proyectista de término, esto en juzgados de primera instancia penal, juez primero menor mixto en San Juan del Río, visitadora adjunta, auxiliar en presidencia, auxiliar jurídico y coordinadora de gestión jurídico-administrativo en el juzgado de oralidad penal, coordinadora del Centro de Mediación y Conciliación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, ha sido docente de las materias de penología, procesal penal y práctica forense, procedimientos orales, derecho procesal penal y teoría del derecho en la Universidad, Colegio Universitario de Humanidades, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Marista de Querétaro y Universidad Autónoma de Querétaro. Cedo la palabra a la licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco y sea usted muy bienvenida.
Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación. Sé que te iba a reducir un poquito, pero muchas gracias a todos, y en especial a la licenciada Maribel Bricio y a la otra persona con la que se acercó al centro de mediación. Realmente para nosotros es muy importante el tener este acercamiento con ustedes, porque aún aquí en las actividades en cuanto a nuestro centro de mediación hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas, y esto tomando como referencia cómo es que aplican los mecanismos alternativos de solución de controversias en otros estados. Bueno, precisamente por ello, pues ¿puedo compartir presentación? Claro que sí, maestra, tiene usted, es usted co-hosting. Ah, sí, me comentas. A ver. ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve muy claro. Ok. Perfecto. Bueno, les voy a platicar de estos temas que se nos hacen relevantes, les compartamos a la comunidad que ahorita se encuentra presente. Son estos temas en general, es el contexto de los MACs a nivel nacional, tanto su regulación a nivel estatal, qué funciones o qué servicios brinda nuestro Centro de Mediación y Conciliación, en qué casos es procedente intervenir o someter un asunto a través de estas soluciones alternas, en qué momentos, qué procedimiento es el que se tiene que llevar a cabo para solicitar el servicio, en qué consiste nuestros mecanismos alternativos reconocidos como son la mediación y la conciliación, cuál es nuestro procedimiento de mediación, qué principios tenemos que son los que nos rigen, y actualmente cuál es el rol del abogado en la aplicación de estos mecanismos en este centro. También, como parte de las inquietudes que me exteriorizan constantemente los abogados, pues es la sanción de los convenios o el efecto que tienen nuestros convenios, qué hay de la mediación privada y la certificación como mediadores. Comenzando con esta parte del contexto de los MACs, bueno, pues es importante que yo les diga que a partir del 2007 los poderes judiciales del Estado comenzaron con una corriente de que permeara una solución distinta a la jurisdiccional, es decir, comenzaron a crearse estos centros de justicia alternativa que comúnmente se los denomina como CEJA. En el estado de Querétaro esto ocurrió en el 2009, incluso que se considera a Querétaro como los pioneros en crear su centro de mediación y conciliación. Posteriormente, con la reforma integral a todo este sistema de justicia y de seguridad, esto en junio del 2008, a nivel constitucional y en específico en el artículo 17, se dio esta fuerza o este realce a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque se estableció que en la materia penal tenían que ser regulada la aplicación de estos mecanismos alternativos, pero además de eso estableció que las leyes deberían de contener o de prever la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Posteriormente, se hace otra reforma también en el artículo 17, que fue en septiembre del 2017, que también da fuerza a la aplicación de estos mecanismos alternativos, dado que, si mal no recuerdo, sí hay certeza de que se incluye el párrafo tercero en este artículo 17, donde se dice, tienes que privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos. Entonces, esto de privilegiar la resolución del conflicto sobre formalismos es un punto que a nosotros nos favorece por un tema que más adelante les voy a hablar. Bueno, parte de esta reforma de septiembre de 2007 y regresándonos un poquito a enero del 2017, también incluyó otras reformas en otros sentidos. Ante la necesidad de homologar la regulación o aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de controversias, porque, como ustedes se podrán dar cuenta, hay estados que cuentan con sus leyes estatales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, como todo ordenamiento, en cada estado pues hay divergencias. Entonces, ante esa necesidad de homologar cuáles son los mecanismos, quiénes son las personas que los pueden aplicar, bajo qué parámetros, pues se determina o se adiciona como facultad del Congreso de la Unión el que ellos sean los que tienen que legislar en materia de mecanismos alternativos, además de los penales.
Y también por ahí la de enero estableció que en materia procesal familiar y civil, pues también ellos tenían que legislar, y esto también es un punto muy importante porque pues actualmente ese es algo que tiene un efecto, el que no se legisle a nivel estatal en materia procesal, pues es algo que incide en la efectividad o la sanción de los convenios que se emiten aquí en Centro de Mediación. Nuestro Centro de Mediación y Conciliación es importante que les diga que es un área de apoyo a la función jurisdiccional que brinda servicios tanto a personas físicas como morales que estén inmersos o que quieran dar solución a una problemática que estén presentando. Ahora, esta problemática tiene que ser de índole civil, mercantil, familiar, penal o laboral, que son las materias competencia de este Poder Judicial. Es muy importante que en cuanto a la materia penal les precise lo siguiente. MAX es un centro donde se aplican los mecanismos alternativos de solución de controversias para el ámbito penal, pero MAX es un área o un centro. ¿Ese ruidito no es mío, el que se escucha? ¿No? Ah, ok. Bueno, ese MAX, que así se le conoce normalmente, es un centro que dependiente de seguridad pública, de seguridad ciudadana, perdón. En MAX es donde se da aplicación u observancia a esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Entonces, Poder Judicial del Estado, esa ley nacional establece que poderes judiciales de los estados podían o no contar con su centro especializado para la aplicación de estos mecanismos alternativos en esa materia penal. Entonces, Poder Judicial del Estado, para dar vigencia o observancia a esa ley, lo que estableció es que su ley orgánica del 2016 dio entrada o reconoció como auxiliares de la Administración de Justicia a los facilitadores. Los facilitadores son una figura que está establecida en esa ley. El facilitador pues es la persona encargada de facilitar el diálogo entre las personas inmiscuidas en esa problemática o en ese hecho considerado como delito, y pues propiamente como su nombre lo establece, pues es quien aplica este mecanismo alternativo a través de propiciar el diálogo entre estas personas. Entonces, Poder Judicial del Estado, los asuntos son derivados tanto por fiscal como nuestros jueces penales del Poder Judicial, tomando como referencia esa posibilidad de darle, que los reconoce como auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, cuando un juez del sistema penal se le exterioriza por parte de los usuarios que quieren dar solución a su problemática a través de una solución alterna, perfectamente puede hacer la derivación y suspender incluso su procedimiento con base en lo que establece esa ley nacional que regula, como les comenté, qué mecanismos se van a llevar a cabo, quiénes lo llevan a cabo, cuáles son los supuestos en que procede llevar la aplicación de un mecanismo alterno. Por otro lado, también es importante que les comente que Poder Judicial del Estado tiene un programa que se llama Gestión de Pago de la Reparación del Daño. Este programa de gestión de pago de la reparación del daño es un programa autorizado por el Consejo de la Judicatura y tiene como finalidad, pues como su nombre lo establece, gestionar el pago de la reparación del daño. ¿Y en qué casos damos intervención a través del Centro de Mediación? Bueno, en asuntos que aún se encuentran activos del sistema que ahora conocemos como tradicional. Y también damos intervención en los asuntos que se encuentran en etapa de ejecución de sanciones penales, tanto asuntos de sistema tradicional como de sistema oral. Ahora, en cuanto vea la materia laboral, bueno, para aquí en el Estado, inicia nuestra competencia de Poder Judicial a partir de que se inicia un juicio laboral. Antes de, porque sí es frecuente que nos lleguen los usuarios con cuestiones de índole laboral, bueno, son canalizados al Centro Estatal, al Centro de Conciliación Laboral Estatal, si mal no recuerdo, esa es su denominación. Una vez que no se soluciona el conflicto allá o la controversia que tengan, inician su juicio y es cuando inicia la competencia para Poder Judicial del Estado y la aplicación del mecanismo de conciliación que es el previsto por las legislaciones aplicables a la materia laboral. Aquí el acceder a ese mecanismo es directamente en el juzgado laboral, ahí no pueden externar esta intención que quieren de solucionar este conflicto de manera alterna.
¿En qué casos podemos dar intervención a través de la aplicación de estos mecanismos mencionados? Bueno, nuestra ley orgánica nos establece: Centro de Mediación pasa a brindar esos servicios en todo aquel asunto susceptible de transacción cuyo conocimiento está encomendado a los tribunales del Poder Judicial del Estado. Entonces, en ese sentido, cuando llegan los asuntos, sí tenemos que hacer como un test de procedibilidad. Tenemos que verificar que haya un derecho reconocido, que ese derecho esté en disputa, que no tenga una norma imperativa que me impida someter o transigir sobre ese derecho, que no afecte el interés público y sobre todo que no afecte intereses de terceros. Bueno, aquí, continuando con esto, la oportunidad, ¿en qué momentos damos intervención como centro de mediación? Esto puede ser antes de iniciado un juicio, que es nuestro mayor flujo de usuarios. Durante la construcción o un juicio hay dos maneras. Una, directamente del juzgado. Digo, ellos tienen en sus legislaciones procesales establecido que deben de llevar a cabo sus audiencias de conciliación. Esto puede ser, es directamente con ellos, o incluso también nos pueden pedir intervención o apoyo en dichas audiencias, o bien directamente los usuarios también acuden con nosotros para ver la posibilidad de solucionar su conflicto de manera alterna. También tenemos intervención posterior a un juicio. ¿Cuál es nuestro procedimiento para solicitar el servicio? Bueno, tenemos tres maneras: es la presencial, la telefónica y por correo electrónico. Presencial, Ciudad Judicial, en Querétaro, en Ciudad Judicial tenemos nuestra centro de mediación. En San Juan del Río también contamos con unas oficinas de centro de mediación. Estas dos áreas son para materia mercantil, civil y familiar. En los juzgados de ejecución, no sé si ubican en donde se encuentran las salas de oralidad, pero ahí es donde están las otras oficinas de mediación, pero en materia penal y con base en la aplicación de la gestión de pago de la reparación del daño. En juzgados menores, todos los jueces menores, a excepción de San Juan del Río, Corregidora, El Marqués y Querétaro, brindan el servicio de la conciliación mercantil, familiar y civil. Con ellos pueden llevar a cabo toda una conciliación extrajudicial o propiamente con sus propios asuntos. Ahora, la otra manera de solicitar nuestro servicio pues es por llamada telefónica y correo electrónico al que ahí pueden visualizar. Aquí es importante que les comente que sí iniciamos expedientes a distancia, o sea, a través de estas vías electrónicas. Sin embargo, sí les comentamos que a la hora de iniciar las reuniones, pues sí se tiene que optar por estar presentes. Esto no limita que las podamos llevar a distancia. Luego nos sucede que la persona está en otro estado, bueno, ya sea que hacemos la comunicación directa o también Poder Judicial del Estado tiene celebrado un convenio de colaboración con los demás tribunales, no recuerdo si son todos, pero con varios poderes judiciales de otros estados para el apoyo y la asistencia en los procedimientos alternativos, para que estos se verifiquen de mejor manera. Ellos nos brindan toda en el tema tecnológico el apoyo por si una persona se encuentra en otro estado. Pero sí es importante decirles que para la hora de la firma, en caso de que se llegue a un convenio, sí tienen que acudir a firmarlo. Bueno, adentrándonos un poco en lo que es la mediación y conciliación. Mediación y conciliación son los dos mecanismos que tiene reconocidos nuestra legislación para que podamos aplicar. Estos dos mecanismos son dos de los 5 que se encuentran normalmente reconocidos. Los otros 3 son el arbitraje, la negociación, y ahora con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal se dio entrada a lo que es la Junta Restaurativa. Entonces, mediación y conciliación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mediación? Bueno, la mediación es la intervención de un tercero ajeno, totalmente imparcial al asunto, que a través de las técnicas que él aplica propicia la comunicación entre estas dos personas o las que sean que estén inmersas en este conflicto. La finalidad de propiciar ese diálogo, entablar nuevamente la comunicación entre ellos, es que sean ellos quienes construyan la solución de su conflicto.
Ahora, en la conciliación, ¿qué sucede? Es lo mismo, son las mismas técnicas, solo la diferencia es que el conciliador en este momento, o hablando ya de una conciliación, formula propuestas de solución al conflicto que están presentando los usuarios. Al final del día, aquí es importante precisar que aunque haga esas propuestas de solución, pues lo tiene que asumir y lo tiene que hacer propio la persona que intervenga. Y en ambos mecanismos sí se tiene que apostar porque sean ellos los que construyan estas soluciones. ¿Por qué? Porque tenemos que empoderarlos nuevamente en el sentido de que ellos se crean capaces de resolver sus problemáticas, que vuelvan a plantearse la percepción que tienen sobre el conflicto. Ahora, cuando les hablé de este realce que la Constitución realizó al implementarlos o al reconocer como derecho a los MAX, con esta reforma constitucional, digamos que hubo todo un cambio de paradigma de modelo, donde esta justicia jurisdiccional ahora es vista en este ámbito de la justicia alternativa, donde se propicia la participación activa del ciudadano. Es decir, tienes un conflicto, ¿de qué manera tú vas a intervenir para darle solución? Y esto es parte de volverlo a empoderar, parte de volverlo a responsabilizar en su capacidad que tiene de dar solución a estos conflictos, de volver a retomar ese diálogo con la persona que tiene, de volver a llevar de manera más adecuada las relaciones o en el círculo en el que se mueve. Bueno, entonces, continuando con la presentación, les voy a hablar un poquito de cuál es nuestro procedimiento de mediación, que a veces, derivado de ciertas circunstancias, como que no logramos tener todavía esa colaboración, que es la que muchos estamos buscando con ustedes. Bueno, ¿cuál es nuestro procedimiento de mediación establecido? Y hablo de mediación y nos enfocamos en la mediación porque por excelencia la mediación es el mecanismo alternativo. Digamos que aplica muchas de las técnicas que en otros mecanismos se aplican. Primero, tenemos una preparación, tenemos un inicio de la mediación, tenemos un acuerdo de cierre y tenemos un seguimiento. En cuanto a la preparación, cuando se hace la solicitud por las vías que les establecí, tenemos que escuchar cuál es el planteamiento del conflicto y sobre todo que nos precisen quiénes van a estar presentes. Esto para determinar si el asunto es mediable o no. Ahora, en cuanto a quiénes estarán presentes, aquí quiero hacer un breve comentario. ¿Por qué? Porque si hay esta inquietud de si pueden o no estar los juzgados. Definitivamente la naturaleza de la aplicación de este mecanismo pues, es que se encuentren ese tercero ajeno y las personas directamente involucradas en el conflicto. Pero sí suele suceder que llegan con su abogado y de verdad que la parte dice, quiero que esté. Bueno, en esos casos, si la otra persona o los otros que intervengan no tienen un abogado, bueno, nosotros tenemos que cuidar esa igualdad. Le preguntamos, le hacemos el conocimiento de esta situación, aún así deseas participar, muchas veces sí nos dicen, mejor regreso otro día, perdón, son pocas las veces que nos dicen regreso otro día, más bien son muchas las veces en que sí deciden acceder, que esté presente el abogado, incluso luego el papá, quieren que esté o algún familiar. Pero nosotros siempre tenemos que mantener este equilibrio entre las partes y derivado de eso vemos que tal vez él se está mostrando en una postura de inferioridad, pues sí se le pide a la parte si desean continuar o si se puede retirar el abogado, incluso también esto para generar un esquema de confianza. Sí es muy notorio, pero mucho, muy notorio que cuando tienen a la vista al abogado, cuando lo tienen presente, no se abren de todo. Bueno, porque también es cierto que a veces no nos dicen todo, tanto ustedes como nosotros. Cuando logramos generar ese esquema de confianza, se abren y nos comparten muchísima información que es muy valiosa para todo el desarrollo y el éxito de un proceso alternativo. Bueno, entonces, y bueno, de cierta manera a veces ahí sí les pedimos les pedimos que se retire o que nos esperen afuera y sobre todo en un lugar donde no estén siendo visibles, porque si los tienen a la vista están volteando, pues esto no deja fluir de la manera adecuada. Se determina que es mediable el asunto, la persona enterada de todo lo que esto lleva, si también decide iniciarlo o continuar, se le entrega una invitación. Esta invitación pues está dirigida a la persona con la que tiene la problemática. Aquí también es pertinente hacer un comentario. ¿Por qué? Porque esta invitación es entregada directamente por la persona que está en el conflicto.
Me refiero a que ellos deben de entregarla, puede hacerlo directa o otra persona o por algún medio electrónico, pero deben de ser ellos. Sí tenemos varios comentarios porque nos dicen, evidentemente entendemos su situación, su problema que están viviendo, pero si nos dicen que muchos estados hay personas encargadas de entregar esa invitación, sí es cierto, y bueno, también está bien. Pero aquí nuestro procedimiento es así y lo veo muy lógico y razonable. ¿Por qué? Porque si estamos partiendo de la base de que vamos a responsabilidad, nuevamente vamos a pedir esa participación activa del ciudadano de que resuelva la problemática, bueno, pues empezar por esta parte de ser él quien tiene ese acercamiento para poder entablar ese diálogo frente a un tercero, pues creo que es algo muy provechoso para este fortalecimiento de la persona. Si esa persona a quien se le entregó esta invitación acepta participar, esta persona también se comunica con nosotros, nos exterioriza que si es su deseo, una vez informado de todo lo que conlleva, los principios que nos rigen, programamos una reunión de mediación, la primera reunión de mediación. Bueno, en esta primera reunión de mediación están presentes las personas que tienen que intervenir, las inmersas en este conflicto. Lo primero que tenemos que hacerles pues, es el conocimiento de nuestras reglas de conducta, que es el respeto, la comunicación y sobre todo las causas de terminación. En estas causas de terminación es importante que yo les enfatice que está facultado el mediador para dar por terminada una reunión de mediación cuando no veamos esa disposición pues, de lograr resolver su conflicto, cuando no veamos que están actuando en un esquema, va a decir, en un esquema de colaboración. Una molestia, nos están comunicando los compañeros que se escucha muy bajito. No sé si hubiera manera de subirle el volumen a su micrófono o acercarse un poquito más porque la información es tan interesante que como que okay. Perdiendo en el volumen bajito, le agradeceríamos muchísimo. Ay, discúlpenme, si algo ya no escucharon muy bien, con gusto díganme. Muchas gracias. Bueno, a ver, me voy a acercar un poquito a mi micrófono. Audífonos. Bueno, retomando, iniciamos esta reunión de mediación, como les había comentado, lo primero es hacer del conocimiento nuestras reglas de conducta y nuestras causas de terminación. Y aquí lo que les comentaba es esta posibilidad del mediador de dar por terminada en la reunión de mediación si no vemos esa disposición o esa colaboración de construir los acuerdos para que den soluciones problemáticas. ¿Cómo empezar? Bueno, de seguido de ello, pues empezamos a escuchar los conflictos. Vamos a conocer los antecedentes de ese conflicto y a conocer las posiciones que tiene cada uno. Posterior a esto, a base de las técnicas que aplican nuestros mediadores, a base de preguntas, incluso otras situaciones ahí, la finalidad es que logren detectar cuál es el interés y la necesidad real de la persona. Porque más allá de la postura que inicialmente tienen, atrás de eso hay un deseo, hay una necesidad que ellos necesiten que se satisfaga. Entonces, una vez que el mediador logra detectar cuáles son ese verdadero interés y necesidad en la persona, bueno, pues esto nos va a permitir abrir ese canal de comunicación y propiamente iniciar esa negociación. El que nos podamos percatar de todas estas circunstancias, pues nos permite hacer un reencuadre del conflicto, es decir, volver a retomarlo, porque al inicio llegamos, es que es esto y esto, pero ya cuando tenemos toda esa información, verdaderamente podemos aterrizar cuál es el conflicto en sí. Y a partir de esto, pues empezamos a hacer la lluvia de ideas o la generación de opciones para la solución de sus problemáticas. Aquí, si todo fluye, si se logran estos acuerdos construidos por ellos o también con el apoyo del conciliador, llegamos a un acuerdo, se aterriza en un convenio y procedemos al cierre de la mediación. Tenemos establecido como lineamiento para centro de mediación que transcurridos 3 meses hacemos un seguimiento para verificar el cumplimiento a dicho convenio. Ahora, en caso de que nos exterioricen, no me está funcionando esta dinámica, no me ha cumplido, no se está haciendo de esta manera, bueno, hay la posibilidad de volver a acudir con los de la remediación. Bueno, vamos a ajustarnos, vamos a ver qué circunstancias son las que están saliendo, que están impidiendo probablemente el cumplimiento en aquello que se obligaron. Y nuevamente comenzamos estas reuniones.
Los principios que nos rigen en estos procedimientos que llevamos a cabo por excelencia es la voluntariedad. Aquí, si la persona o los intervinientes deciden en un principio iniciar y durante el desarrollo de la reunión deciden ya no continuar, es perfectamente viable en ese momento en que uno decida. Obviamente tratamos de no soltarlos a la primera que nos digan. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces hay asuntos que cuentan con mucha carga emocional. Entonces, pero si derivado de ello, de las gestiones que realizan los mediadores se muestra una total falta de voluntad, pues tenemos que dar por cerrada la mediación. Siempre se les dice que pues en cualquier momento que ustedes decidan volver a acudir, las puertas pues, están abiertas para brindarles el servicio. Otro punto que nos rige, otro principio, pues es la confidencialidad. Esta confidencialidad se enfoca a que todo lo que se diga en un proceso de mediación pues no puede ser divulgado, y sobre todo no puede ser usado como prueba en un proceso o en un juicio. Ahora, ¿dónde se rompe este deber de confidencialidad? Ante la comisión de un delito. Por eso cuando vienen, nosotros siempre les sugerimos, si van a traer documentos originales, tráiganse una copia, porque con las copias vamos a trabajar, porque es cierto, se presentan, se reforman. Entonces, para evitar cualquier circunstancia, es mejor vamos a trabajar con copias. Si es necesario corroborar algo o que quieran mostrarlo, bueno, ya lo manejamos. Los mediadores no pueden ser citados como testigo a un proceso constitucional. Y legalidad, ¿a qué nos referimos con legalidad? Como todo lo que trabajemos debe estar dentro de un marco de legalidad. Como les comentaba, no podemos someter a estas reuniones algún aspecto que sea de orden público, que pudiera afectar, que por disposición especial en este caso no puedes transigir sobre él. En este caso no, pero sobre esto sí. Entonces sí hay que cuidar mucho cómo vamos a someter a estos procedimientos. ¿Qué vamos a garantizar con esto? Bueno, de principio es la neutralidad. La neutralidad va encaminada a que no podemos, el mediador no puede hacerse parte de la problemática de las partes, no puedo engancharme, no puedo mostrar que probablemente me estoy no llegando a una parcialidad, no, sino que me estoy enfrascando en la problemática. ¿No? Siempre tenemos que mantener una postura neutral ante cualquier reacción. Otra de lo que garantizamos o debemos de cuidar en estos procesos de mediación, pues es la comunicación. Sí o sí es algo que tenemos que cuidar mucho, que entre ellos vuelvan a retomar esta comunicación, que les permita esa construcción de acuerdos. La otra es propiciar la colaboración. Ambas partes tienen que estar en constante movimiento, en constante colaboración, mostrando ese interés por seguir, por encontrar una salida a su problemática. Flexibilidad, aquí es un punto muy importante y es también parte de lo que necesitamos de formalismos para dar solución al conflicto. Ahora, el hecho de que estos procedimientos se caractericen por esa flexibilidad no quiere decir que sea un procedimiento de segunda o que no se le deba dar la seriedad debida, porque claro, el trabajar con las problemáticas de las personas requiere toda una seriedad y que no se nos exija tanta formalidad o tantos requisitos como tal vez en un proceso jurisdiccional, pues eso no quita que sí necesitamos cerciorarnos de ciertas situaciones, o al menos que yo sepa que sí tú eres la persona que debe de participar aquí en este procedimiento. Porque si no nos pasa que no nos quieren presentar algún poder o si no quieren llegar a pedir información. Si es necesario con esas facultades para que tú puedas comprometerte en representación de la persona. La equidad, ¿por qué? Porque tenemos que propiciar o dar oportunidad a que ambas partes estén en equidad, a ambas partes darles la oportunidad de hablar, de proponer, de escucharlos. Y justicia, aquí nos enfocamos mucho en la justicia, porque algo que tenemos que garantizar es que a ellos les quede claro que están accediendo a una justicia a través de la solución que ellos mismos están dando y que la están dando con base a sus necesidades y posibilidades y que son ellos los que lo están haciendo y no un tercero que muchas veces emite sus determinaciones no apegadas a su realidad
Y con esto no digo, porque me refiero a la autoridad jurisdiccional, no me refiero a que las resoluciones estén mal, claro que no. A lo que me refiero es que el juez resuelve con base a lo que ustedes le llevan, a lo que ustedes te van a llevar, que muchas veces pues no logran compartirlo o exteriorizarle todo aquello que hay detrás, que te va a permitir satisfacer tu necesidad y además que puedas cumplir con aquella obligación que eventualmente tú te comprometas a cumplirla. Bueno, aquí otro punto muy importante en garantizar, pues es esta parte que el principio de la nos comentaba, de que propiciamos que sea un procedimiento rápido, pero también tratamos de tener cierta flexibilidad en la disposición, que tenemos esta parte de que las cuestiones laborales y todo, obviamente no caemos en un ámbito ya permisivo, ¿no? Pero sí tratamos de compaginar esos tiempos para que puedan venir también siendo de cierta manera empáticos con la situación que están viviendo, porque si se le presentarse nutritivo 20.000 razones. Otra cosa, pues es económico porque es totalmente gratuito y siempre procuramos aquí el menor desgaste emocional. Ahora, sobre este punto, el hecho de si no se logra una mediación o un acuerdo con una resolución problemática, siempre les decimos, en cualquier momento puede regresar. ¿Por qué? Porque a veces se van a una instancia jurisdiccional, pero pues cuando están ante ese esquema que conlleva, digo, lo ideal es que todo vaya marchando de acuerdo a lo que se espera, pero a veces sabemos que no es así, que se empiezan a presentar obstáculos, a veces que llega la sentencia y no hay conformidad. Entonces, pues empieza a haber el desgaste probablemente físico, el desgaste económico, y pues nosotros siempre tenemos que las puertas abiertas y es algo que sembramos esa semilla en este momento. No, probablemente no estás preparado en este momento, pero pues puedes acudir con nosotros. Ahora, algo que también les comparto es que a los abogados o incluso a los que forman parte de todo este proceso, es que hay asuntos que logramos conciliar en esta instancia, pero posteriormente vienen que se vuelven a pelear o que vuelven o que hay otra problemática. Aquí lo que yo los invito es que no entremos en pánico cuando los usuarios regresen y nos digan y nos exterioricen eso, pues que nuestra primera reacción no sea de decepción, sino que también comprendamos que esto no es magia, que esto es todo un proceso y que ciertamente y válidamente pues podemos volver a tener esos tropiezos. Pero aquí lo importante es regresarlos a esa realidad, regresarlos a que ya ocurrió una eventualidad donde fuiste capaz de volver a confrontar a esa persona, de volver a dialogar con él. ¿Qué te hace pensar que en esta ocasión no? O sea, hay que cambiar la perspectiva del conflicto. O sea, es algo inherente al ser humano, no hay que hacerlo más grande de lo que a veces es plasmado, pero no es la realidad o la causa generadora en la que se plasma muchas veces ante las instancias jurisdiccionales. Licenciada, perdón que la interrumpa. Sí. No sé si podría checar su micrófono, porque a veces como que se mueve y como que se corta y no le escuchamos clarito. Perdón Sí. la molestia, pero acá en el chat está la queja. Sí. No sé si esté mal su micrófono, sea el eco de su oficina. No, y yo que aquí no escucha, hay distorsión, es muy distorsión. Ajá, es que como que las No primeras había palabras... visto los mensajes. Híjole, pues no sé si por ahí pusieron algo que no se entendió, porque ya no supe dónde habrá sido. No, pero nada más, digo, continuamos con lo que usted ya dijo, pero nada más que checara su micrófono, no sé si lo acerque más o tenga por ahí un corto. Es que incluso no sé si todos me están escuchando igual o no, porque en la mañana veía como que había baja, ¿cómo se llama? Red, internet, como que estaba fallando, no sé si eso se deba, pero bueno, con toda confianza digan. Pero ahí ya más o menos le escuchamos bien. Sí, bueno, yo sí, creo gracias. que sí es el micrófono que me da. Gracias. Entonces, por cuanto ve esta lámina, ya... Ahorita que fue el intercambio de charlas, se escuchó muy bien. Así es que sigamos haciendo intercambio de charla. es que yo creo que es cuando... De charla.
como que me voy al tema y alejo Gracias. pero continuando con esta diapositiva, el rol del abogado en los MATs. Aquí esto es también algo muy importante para nosotros. ¿Cuál es el rol del abogado en esta aplicación de estos mecanismos alternativos? De entrada, y no solo exclusivo para los abogados, pues es el fomentar que hay otra forma de acceder a la justicia para la resolución de los conflictos. Ahora, en este ámbito de fomentar es pues lo que digamos que se espera o se apuesta es que al abogado no nada más dé como alternativas la solución a través de la vía jurisdiccional, sino que ante el planteamiento que el cliente haga respecto a de la problemática que presente, bueno, que se le den las dos alternativas. Mira, hay dos esquemas. Uno donde tú vas a participar, donde a través de tus necesidades, tus posibilidades y con la intervención de un tercero puedan dar solución a esa problemática. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, plantearle todo el esquema. Es gratuito, a nivel económico, bueno, el costo que yo te cobraré pues es determinada cantidad. Y mi función, ¿cuál es? Yo te voy a asesorar, te voy a cuidar que tu toma de decisiones pues sean dentro de un esquema de legalidad. Y eso es algo muy importante en el rol de los abogados en los MACs, porque ustedes otorgan de seguridad al usuario. Ellos pues de cierta manera una mediación, una conciliación pues tienen que tener una carga jurídica. Ellos tienen que saber sobre qué están decidiendo. Y aquí lo ideal que si tienen un abogado, pues también es que el abogado de esta parte colabore con nosotros, darle esa seguridad al cliente. Le plantean este primer esquema, que es esta solución alterna donde tú tienes una participación activa y por el otro lado, pues este planteamiento del ámbito jurisdiccional. Y este ámbito jurisdiccional, pues basado en un esquema de realidad, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para poder lograr lo que estás pretendiendo? Pues primero esto, y luego sí puedo instar, y luego va a llevar un periodo de pruebas, y luego probablemente digamos una sentencia, pero esta puede ser impugnable. Dar todo ese esquema de realidad que conlleva y que decida, ¿no? Pero que ellos estén enterados. ¿Por qué? Porque sí es frecuente que nos lleguen y nos dicen, no sabíamos. O probablemente, como a veces pasa, que te hablan de estas formas, como en la escuela nos decían, pues hay formas de solución, la heterocompositiva y la autocompositiva, y son estas, pero vamos todo a la heterocompositiva, ¿no? Entonces se queda. Entonces también aquí es adentrarnos en el tema como profesionistas para lograr transmitirles el mensaje del valor y la importancia que tiene esta justicia alternativa. Y la otra, el rol del abogado, que es la colaboración. Aquí es algo a lo que se apuesta esta forma de colaborar en el aspecto que ya les dije, que es dar seguridad al usuario de que las decisiones que están tomando pues, están dentro de un marco de legalidad y verlo desde este esquema colaborativo y no de litigio. Aquí no venimos a contender, que también es ese que a veces se presenta entre los abogados, a veces no es lo más ideal que estén presentes. ¿Por qué? Pues porque sucede de que pues traemos esta probablemente formación, ¿no? Y otro punto que yo aquí lo dejo un poco separado, pues es esta parte de fortalecernos. ¿Por qué? Y tampoco no nada más es para el abogado, sino que para todos nosotros, como ciudadanos, como integrantes de una sociedad, de una familia, como profesionistas, pues tenemos la realidad es que se exige o necesitamos estar capacitados en estos esquemas de comunicación, de diálogo, de construcción de acuerdos, de técnicas de negociación, de construcción de acuerdos, o sea, no nada más para el ámbito profesional, sino a lo largo el desenvolvimiento que tienes a nivel social e interpersonal. Por eso es que lo pongo. Y bueno, otro punto que aquí hay inquietud o se acercan demasiado los para ver la sanción de los convenios que se realizan en mediación. Aquí nuestros convenios no se elevan a cosa juzgada ni por centro de mediación ni por los juzgados. ¿Por qué? Porque nos preguntan ellos como motivo de que los estados sí lo hacen, pero para ellos es importante que
primer esquema, el contexto de cómo están formulados. ¿Por qué? Porque en el que en otro estado sea posible, ello emana de las leyes. Hay estados que tienen leyes que regulan los mecanismos alternativos y de ahí parten para darles alcance a los convenios. También están adecuadas sus legislaciones procedimentales para reconocer la elaboración de sus convenios y la fuerza que estos adquieren. Ya sea, hay distintos estados que los elevan a cosa juzgada desde centro, el mismo CEJA, Centro de Mecanismos Alternativos, o al ser remitidos por el juez. En el estado de Querétaro no tenemos alguna regulación al respecto. Nuestros convenios no adquieren pues ese alcance, que es perfectamente entendible también, que quieran dar esa certeza a los usuarios. Pero por otro lado, los invito a que no nos enfrasquemos en esto, porque la finalidad es más grande, ¿no? Es cambiar esa perspectiva del usuario inmerso en un conflicto. Ahora, otra figura también creada por estas leyes, pues es la mediación privada. Tampoco es algo que esté previsto precisamente por los movimientos. Esta mediación privada que sí hay en otros estados se centra en que abogados privados, se certifican como mediadores para poder brindar estos servicios de aplicación de mecanismos, y esta certificación es dada por los mismos centros de aplicación de mecanismos alternativos, por el CEJA. Tienen que pasar por ese proceso de certificación. Ahora, ellos hacen sus convenios, pero estos convenios, para poder que alcancen ese carácter, tienen que ser remitidos a los CEJA para la autorización y la revisión. Ahí sí habría que checar. Otro punto que nos comparten, nos acercan a nosotros, es que tienen la intención de certificarse. No somos un organismo. Actualmente no tenemos una disposición que nos exija contar con una certificación, o que un abogado se le exija contar con una certificación. Claro, esto con la obligación que todos tenemos de estar en constante aprendizaje, fortalecimiento y actualización de los conocimientos. Pero bueno, la certificación, como les comentaba, no está regulada actualmente, o no somos un centro de certificador. Esto de la certificación, yo los invito a que si gustan adentrarse más a este tema de los mecanismos alternativos, o incluso comiencen a poner en práctica con sus clientes, pues que verdaderamente lo tomemos de manera seria, que sí nos adentremos a todas estas técnicas que se requieren para el abordaje de los conflictos. ¿Por qué? Porque la finalidad no es hacer el conflicto más grande, tenemos que cuidar que no se nos vaya a salir de control. Entonces, no es porque sabemos los conflictos, sentar a las partes a dialogar. Entonces, en ese sentido, pues es algo que yo les invito a que pues fomentemos esto, que nos preparemos en esto para fortalecernos en todos estos ámbitos que les comento. Y pues de mi parte sería lo que les transmito. Muchísimas gracias, maestra. La información es muy interesante. Hemos tenido algunos detalles con el audio, sin embargo, poniendo atención si se escucha. Tenemos dos participaciones de momento que han estado haciendo preguntas durante la ponencia, y entonces qué mejor que la transmisión precisamente del mensaje venga del emisor directamente. Le damos el uso de la voz a la licenciada Emi Gutiérrez y acto seguido el licenciado Israel Rivas. Adelante, Emi, tienes el uso de la voz. Ay, muy buenas noches, licenciada. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, buenas noches. Muchísimas gracias. Tocó puntos muy, muy interesantes. Se nos perdía desafortunadamente el audio. Perdón. Pero de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que la vamos a tener que volver a tener por aquí, si nos hace el favor. Mire, yo cuando tocó el punto del área penal me preguntaba, ¿qué delitos son los que se pueden solucionar? Esa sería la pregunta, a través de estos medios alternos, sería la primera pregunta. Y la siguiente también me preguntaba, ¿qué cursos toman los mediadores o facilitadores para poder acercarse a las personas? Porque usted decía, bueno, se tienen que acercar, pero ¿qué cursos o de qué medios utilizan? Y otra más también importante que dijo por ahí, también me saltó luego que el maestro, igual
no sé si me adelanto, pero va de la mano, esta situación de que no se eleva a esta resolución no se eleva, pues, y yo dije, ¿cómo? ¿Sí fue aquí? Sí, me interesa mucho. Ah, ok. Gracias. Muchísimas gracias y un gusto, ¿eh? Ay, Gracias. muchas gracias igualmente. Bueno, respecto al la primera inquietud, que era qué delitos pueden ser solucionados a través de estos mecanismos alternos, ahí nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, es la misma nombre, ahí nos establece que la legislación procedimental es la que va a regular los supuestos de procedencia. Con base en ello es que hacemos la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí hay un apartado donde nos establece cuáles son las soluciones alternas. Reconocemos que es el acuerdo reparatorio y la suspensión. En el acuerdo reparatorio, si mal no tengo presente los requisitos, son todos aquellos delitos culposos, aquellos delitos de querella y aquellos delitos que hayan sido cometidos sin violencia. Esos casos son los que pueden ser sometidos a una salida alterna como el acuerdo reparatorio. El de suspensión condicional tiene como requisitos que se haya vinculado al proceso, que la media aritmética del delito sometido no exceda de los 5 años y que no haya oposición fundada de la víctima, es decir, que no tenga algún tema por ahí pendiente de reparación del daño. Y si mal no recuerdo, esos son los requisitos. Ahora, por cuanto ve a los cursos que tomamos, bueno, pues son las áreas que es técnicas en la negociación, técnicas y herramientas aplicables a la mediación, la comunicación, también cuáles procesos o cuáles modelos o escuelas clásicas son las que permean en la aplicación de la mediación, justicia restaurativa, perspectiva de género. No sé si a esto se refería con esa pregunta. Sí, licenciada, a eso me refería porque yo creo que deben de llenarse de todos estos instrumentos, ¿no? No solo acercarse, sino parte de conocer. Siento que es muy amplio también lo que tienen ustedes que conocer. Sí, cómo se gestiona el conflicto, la teoría del conflicto, y bueno, acabamos de lanzar el diplomado en justicia alternativa, no sé si lo vieron, pero creo que todavía es consultable y perfectamente se puede meter ahí a la convocatoria, digo, porque ahí está todo todas las materias o los temas que se van a ver y también ello puede ser referencia para ustedes. Ahora, el último punto de que no se lleva a cosa juzgada, no se lleva a cosa juzgada, muchos lo presentan o pretenden presentarlo pues, para que se ratifique ante él, pero aquí lo que nos transmiten los jueces pues, es que para volverlo exigible tienen que iniciar su jurisdicción contenciosa. Entonces, en ese sentido, no habría ese alcance de cosa juzgada en estos convenios. Muchísimas gracias, licenciada. Muy amable. Muchas gracias, Emi. Pedro, ¿nos permites un momentito? Tiene también el uso de la voz el licenciado Israel Rivas. Finalmente sí fue una pregunta parecida a la de Emi, pero para que sea mejor transmitida directamente por el emisor. Licenciado Israel, ¿tiene usted el uso de la voz? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. La pregunta va relacionada en cuanto el por qué en esta entidad no se eleva a cosa juzgada la resolución una vez emitida, llegando a un acuerdo, toda vez que en la Ciudad de México sí alcanza ese grado. ¿Por qué? Porque a su vez en el Poder Judicial de la Ciudad de México, si mal no recuerdo, después de 45 días de haberse emitido, de que causa estado la resolución o la emisión de alguna sentencia, puede ser, bueno, ya está elevada a cosa juzgada. En el aspecto de los conflictos o de la solución de conflictos alternos, efectivamente aquí sí se eleva en cuanto a cosa juzgada una vez aprobado por las partes y que el juez da la validez, y eso se tarda, si mal no recuerdo, no más de 15 días hábiles. Digo, a mí me extraña mucho que no se eleve a cosa juzgada, toda vez que las partes están en plena condición
de igualdad para tener precisamente la solución y no llevarse a un procedimiento que se puede tardar tanto meses como años. Entonces, ¿cuál sería entonces el rol fundamental para que la solución de conflictos sea una alternativa para que los juzgados no tengan carga de trabajo? Si no es elevado a cosa juzgada, no entiendo entonces por qué la existencia de la solución de conflictos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. A usted. Porque, bueno, se elevan a cosa juzgada en la entidad de México porque así sus mismas leyes lo establecen. Como les comentaba, nosotros no tenemos esas disposiciones como nuestra ley estatal en mecanismos, porque en esas leyes sí, establecen en una que los, como usted lo comenta, aquellos convenios que son aprobados por el titular del CEJA o incluso repetidos al juez adquieren el carácter de cosa juzgada. No lo contamos, no contamos con eso en nuestro estado. Ahora, ¿cuál es la razón o la importancia por la cual se persigue o se apuesta porque se voltea esta justicia alternativa? Porque es más, es el impacto que la persona tiene. O sea, aquí se apela por esa responsabilidad del ciudadano de hacerse cargo en la solución de sus problemáticas, es decir, que cambie esa perspectiva que tiene del conflicto. Eso es la razón y la naturaleza de la aplicación de los mecanismos alternativos. Entiendo la otra parte de dotarlos de esta certeza de que si no hay un cumplimiento, pues nos vamos a la ejecución. Sí entiendo esa parte, pero digamos que eso es algo secundario. Aquí se apela porque esa verdadera movimiento a nivel interno de la persona que no nos lleve a un incumplimiento de un convenio. Precisamente lo que se busca en estas reuniones pues es identificar cuáles son esas necesidades y cuáles son sus posibilidades de cumplimiento. Recordemos que en materia de mecanismos alternativos siempre tiene que ir de por medio una negociación, una concesión mutua. Entonces, tanto yo cedo como tú cedes, ambos ganamos aquí. Entonces, esa es la razón principal, ese cambio de paradigma, ese cambio de esquema de percepción y sobre todo que seas activo en la solución. Muchísimas gracias. Nada más que desafortunadamente el audio no ayudó mucho. Ay, no para me la digan explicación. eso. En verdad, Y eso que lo tengo aquí, no sé si sea. Sí, desafortunadamente por ahí anda fallando algo, pero yo le agradezco mucho la explicación. Sin embargo, me parece ser que las posibilidades de solución, como usted lo nombra por las partes, debería de ser dentro de las posibilidades, no para ver si se puede hacer, sino eso se tiene que cumplir toda vez que si no se cumple, pues debe de haber una penalización, porque al final de cuentas, los interesados al estar en conflicto y al sujetarse a este tipo de soluciones alternas, pues deben de tener ya visto cómo van a afrontar las responsabilidades de cada uno. Pero si estamos hablando de que es una posibilidad para ver si se cumple, sinceramente y con efectos legales, pudiera decir que entonces no tendría razón de ser los mecanismos alternos de solución de conflictos, porque al ir a esta alternativa, pues es porque se va a tener una solución, no a ver si se puede cumplir o no. Entonces ahí es como que me causa un poquito de ruido. Perdón, dígame, no lo escucho bien. Adelante, maestra. Sí, maestra Jacqueline, ¿nos escucha? Sí, los escucho, pero no sé si me... No, sí, digo, adelante, sí, a darle respuesta al licenciado Israel. Okay. Bueno, lo entendí como un comentario final, el cual es totalmente entendible y comprensible de que pues sí quiera tener esta certeza.
Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado maestro Israel Rivas. Tenemos el uso de la voz del licenciado Pedro. Precisamente, maestra Jacqueline, Pedro fue quien nos acompañó y fue de los compañeros asociados que propuso precisamente el tema de medios alternativos. Acto seguido, después de Pedro, la licenciada Car, tiene el uso de la voz. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Según entendí que en este centro de mediación únicamente atienden las materias familiar y civil, y la cuestión laboral la atienden en el centro de mediación, es decir, en la junta local, y la penal es en el MAS, que está allá en Pie de la Cuesta. ¿Así lo entiendo? Ok, sí, en materia penal Sí, está el centro, el MAS. el MAS. Y aquí en laboral sí se brinda el servicio de la conciliación, pero una vez iniciado el juicio. De ahí para atrás sí hay que acudir al centro estatal. Y este servicio de conciliación en materia laboral es directamente en el juzgado. Ok, muchas gracias. Y lo que pasa que también las preguntas que hicieron ahorita pues iban enfocado a lo que iba a mencionar, pero ya las contestó, y ya gran parte de lo que fue mi inquietud al que diera este tema, pues ya se vislumbró un poquito más. Gracias. Ay, qué bueno, usted. Muchas gracias, Pedro. Licenciado Car, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Hola, buenas noches. Aquí yo soy de Baja California Sur, aquí de La Paz. No, soy licenciada. Mi nombre es Carolina Pizaño Solís y realmente pues sí hubo una falla, por lo menos aquí tremenda. Yo espero que sea porque llovió mucho hace unos momentos y eso distorsionó un poquito la conversación con con la abogada y la ponente. Pero me llama mucho la atención de lo poco, la verdad que fue muy poco lo que pude captar, pero porque es un tema muy interesante y aparte porque yo hice un diplomado en esas situaciones porque se me hace muy importante que cambiemos el chip de lo que es en materia penal. Hablo de materia penal. Yo creo que todas las materias también estamos todavía en ese contexto y estamos haciendo un cambio. La mediación es muy importante, pero yo mi pregunta es, porque me surgió una duda en respecto a cómo allá ustedes manejan la mediación. Es que nadie habla de la mediación o de los mecanismos alternos de solución de conflictos en materia penal respecto a las personas privadas de la libertad en la reparación del daño. Como que se nos ha olvidado todo ese rollo. He asistido a varias conferencias y esto, pero como que eso se olvida, o sea, nada más es el proceso y claro que yo entiendo que todo se quiere solucionar ahí, pero pues cuando no se puede solucionar por el tipo de delitos, pero que hay una sentencia donde hay en donde se le condena a la persona que cometió, ya sentenciada, está ejecutoriada y firme la sentencia, y que se le condena a la reparación del daño, y que ahorita, en donde pues yo estoy, están surgiendo esas invitaciones a la persona privada de la libertad sentenciada, y de invitarla a los mecanismos, porque casi siempre la persona privada de la libertad dice, ¿sabes qué? Se te sentenció a reparación del daño. Hablamos de cantidades a veces pues impagables, ¿no? Por parte de la persona que cometió el hecho delictivo, arriba de los 500,000 pesos. Por ejemplo, lo comento que ahorita me tocó ir a ver a una persona que eran casi como 800,000 pesos en reparación del daño. Entonces ya se le había dicho cuando se le notificó que ya estaba en etapa de ejecución, porque eso es lo que estaba viendo las láminas, que en etapa de ejecución también es así. Y dice, no tengo dinero, ¿no? Bueno, no tengo dinero para pagar. Y así como que yo pienso, no me lo dicen, ¿no? Pero es así como que hágalo como quiera, ¿no? Y pues yo voy a pagar, pero también sabemos que la ley no es así en ese sentido, porque cuando la persona tiene el derecho, porque así la ley lo estipula, de que puede acceder a un beneficio que marca, pues tampoco se le puede privar de la libertad en ese beneficio, o sea, no se le puede seguir teniendo ahí si no tiene esa economía para pagarlo.
pero ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Cómo? Yo creo que son buenos los mecanismos, o sea, son buenos. Yo considero que la persona que cometió el hecho delictuoso y que se le sentenció y que se le comprobó y que ya está firme en su sentencia, tiene la obligación de reparar el daño. ¿Cómo le hacen allá para que así sea? O sea, la ley le dice, ok, tienes esto, pero también te digo que nadie puede ser detenido, retenido con un beneficio, o palabras más, palabras menos, así dice, porque no tenga la solvencia económica para pagar la reparación del daño. Bueno, ¿en dónde queda eso? O sea, ¿cómo podemos? Me tocó ahorita en la tarde aquí en este estado, ir a ver a una persona que su reparación del daño es arriba de 500,000 pesos. Y me preguntaba, yo le voy a decir, yo le fui sincera, yo le comenté, me dijo, oye, ¿y cómo se maneja eso? Esto, aquello. Yo pues, obviamente me tengo conocimientos de decirle cómo se maneja esto, cómo tiene que ser. Me dijo, oye, me tengo que ver con la persona luego. Yo le dije que no, es una preparación, como lo estamos viendo ahorita con la ponente, que es una preparación, primeramente la invitación y que la persona voluntariamente sea. Y después, pues la preparación entre las partes para poder hacerlo. Y después, pues obviamente todo lo que nuestros conocimientos como mediadores podemos hacerlo. Yo no soy mediadora, soy actuaria, pero tengo un diplomado y soy certificada. ¿En qué queda? ¿Cómo le hacen? ¿Por qué se olvidan de esa parte tan importante que es la ejecución penal? ¿Por qué se están olvidando? No sé, ahí cómo deben de intervenir, ya que cometió el ilícito. Me tocó también ahorita en esta tarde ver una notificación donde incluso la persona privada de la libertad me dijo, no, es que sabes que ella renunció a que yo le pagara. Y palabras más, palabras menos, en los acuerdos que hace el juez de ejecución, decía, bueno, pues es que dice el juez que aquí, que el Ministerio Público dijo, no, pues sabe que renunció, se le preguntó al asesor jurídico y él confirmó que efectivamente la parte ofendida había renunciado a la reparación del daño. Pero pregunta, ¿cómo le hacen allá? ¿Por qué se olvida? ¿O cómo tratan ese tipo de situaciones? Y yo creo que la reparación del daño no debe ser olvidada. Debe de ser incluida, claro, pero no se le ha tomado en cuenta como de realmente se debe tomar en cuenta. No solamente es el hecho delictuoso que tú puedes mediar en proceso, pero ¿qué pasa con los sentenciados que son condenados? Esa es la palabra, condenados a la reparación del daño. Ya sea que lo haga la víctima en otra etapa o ya sea en ese momento de la sentencia. O sea, ¿cómo se lleva a cabo esa mediación con una parte que a lo mejor es un homicidio en riña, un homicidio culposo, doloso? ¿Cómo debemos de mediar para efecto de que la víctima sea reparada en el daño? Porque casi siempre todos los derechos son para el victimario. O sea, decir, oye, que no te puedes quedar aquí porque no tengas dinero. Si tú tienes derecho a salir en un beneficio y no has pagado la reparación del daño, pues a ver cómo le hacemos. Bueno, ¿y dónde queda la víctima? ¿Y dónde como mediadores desde el momento que inicia el procedimiento de ejecución deberían de intervenir en esa situación? Pero sí tengo muchas dudas en ese aspecto. No sé si fui clara. Sí, abordó varios temas muy importantes, porque sí es algo que delicado, por así decirlo, ya hablando en un ámbito penal y ya hablando de una ejecución de sanciones, pues evidentemente digamos que ya llega fracturado ese asunto para trabajar temas de reparación del daño, cuando hay unos casos que incluso antes ya se negoció el tema de la reparación del daño, para llegar a una sentencia a través de un procedimiento y todavía dicen, otra vez aquí me quieres poner o confrontar con el sentenciado para dialogar sobre la reparación del daño. Eso es un tema muy delicado, pero a la vez muy, muy satisfactorio, muy bonito. ¿Cómo lo manejan aquí nuestros jueces de ejecución? Bueno, la Ley Nacional de Ejecución tiene contemplado ahí su catálogo de justicia restaurativa,
tiene otros enfoques distintos. Aunque se aplican las mismas técnicas de la mediación, de la negociación, tiene otros enfoques distintos donde están muy enfocados a responsabilizar a la persona, en este caso al imputado, ya no a la víctima como parte de un conflicto como pudiera presentarse en una materia familiar o civil o de índole mercantil, sino acá buscamos que, que este sentenciado, no obstante que está, así que perdón por la repetición, sentenciado, sino que verdaderamente se responsabilice en la conducta que cometió. Ahora, este tema de las posibilidades económicas para reparar el daño, pues es un tema muy frecuente, pero las habilidades, de verdad que las personas que aquí intervienen en materia penal, parte del centro de mediación, que bueno, son las que yo tengo más directo, tienen una preparación que al momento de ver cómo abordan estas reuniones ya en una etapa de ejecución, pues verdaderamente es un esquema más, ¿cómo será? Más abarcador, más, no porque en un procedimiento anterior no se cuide todo ese esquema, sino que sí tiene este enfoque distinto, como les comento, de responsabilidad y al sentenciado y a la víctima de lograr probablemente incluso que se presente un perdón hacia él, un reconocimiento de te lesioné, te lastimé en esta parte, pero vaya, va muy enfocados, en serio, va muy enfocado a que la víctima a través de ese reconocimiento, a través incluso de ese perdón, pues logre incluso sentirse reparada. Ahora, en cuanto al tema de sí cubrirle esta reparación del daño, como les decía, a veces en ocasiones ya llega fracturada, hemos demostrado, se ha evidenciado que aunque los sentenciados manifiesten constantemente, no puedo, es que no tengo, bueno, se les ha concientizado a tal grado. Y nuevamente esta parte de fortalecerlos, que yo no sé cómo le hacen, pero salen las cosas. Empiezan a retomar, a crear estos círculos de apoyo o redes de apoyo que conocemos, vuelven a acercarse a sus familias, vuelven a pedir ese apoyo, generan muchas estrategias de la mano de un facilitador que, bueno, logran obtener resultados satisfactorios en cuanto a la cantidad numeraria a la que fueron condenados con relación a lo que obtienen. Entonces, nuestros jueces, con base en ese catálogo de esa ley, con base en esa parte de la Ley Nacional de Ejecución que establece la justicia restaurativa, ellos programan una audiencia. Si mal no recuerdo, lo hacen en la audiencia preliminar, solicitan la intervención de centro de mediación y ahí es cuando el juez les invita a que aborden ese tema. Evidentemente, la preparación de un facilitador, pues primero tiene que ver el escenario, ¿no? Tiene que preparar a los que van a intervenir. La víctima está o no preparada para en esta etapa volver a confrontar a su agresor. Sí es un trabajo más largo, puedo decirlo con relación a otros ámbitos, sí es más largo, es de muchísimo cuidado, pero sí se puede lograr esa finalidad que tiene la justicia restaurativa, ¿no? De volver a reestructurar eso que se lesionó. Esa sería mi respuesta, no sé si logré. No, claro, es que surgen dudas, ¿no? O sea, como le digo, a mí me preguntó esta persona que fui a notificar, me dice, oye, ¿cómo es el procedimiento? También hay ignorancia en ese aspecto, ¿no? Tú cuando vas a notificar a las personas privadas de la libertad y le invitas a eso, debes de tener un mínimo de conocimientos porque tú tienes la obligación no solo de leer el acuerdo, como dice la notificación, ¿no? Íntegro, sino tienes que también explicarle, porque decir, es que eso fue un homicidio. Entonces, si la persona no le explicas o no aparte que le leas el acuerdo y te dice, oye, porque yo la vi asustada, o sea, me voy a enfrentar a él, o sea, como que a la víctima, ¿no? O al ofendido. Me van a poner junto luego. Bueno, yo obviamente, gracias al conocimiento y a lo que hice, le dije que no, que es un procedimiento y que no es corto, es un procedimiento muy largo. Pero no solamente, a lo mejor ella sí quiere, pero a lo mejor la víctima, el ofendido no quiere.
Y ahí Claro. está la solución. Ahí está otra cosa. Pero bueno, el asunto era en decir, mm, la comprendo, la entiendo, no me queda todavía, no es que claro, sino que tengo todavía el por qué cometiste un delito, se te condenó a una reparación del daño, se te está dando la oportunidad porque primeramente se le requiere, ¿no? Se le da el tiempo perentorio para efecto de poder cubrir esa reparación del daño, no lo hay, se le da un segundo aviso, a veces pues se le manda ya el procedimiento coactivo para efecto de poder iniciar el procedimiento administrativo que es correspondiente. Pero pues bueno, hay que utilizar los mecanismos alternos para efecto de poder llegar a una amigable composición. Estoy totalmente de acuerdo que la persona, el mediador o el tercero, tiene que estar totalmente capacitado para poder llegar a esa conclusión, a esa satisfacción y que totalmente de acuerdo, que a veces no es económica, es a veces el perdón y el escuchar, pero que estamos todavía, y la verdad lo digo así, que en estos mecanismos estamos todavía muy alejados. En Estados Unidos se ha llevado estos procedimientos y que han pasado a veces años para poder llegar y confrontar al victimario con la víctima, y a veces no es lo que quieras, no es el dinero, sino es un perdón, como lo acabo de decir. Y sé que nos falta mucho, pero todavía existen esos pequeños rescollos o esas lagunas judiciales en que a veces el dinero no repara nada, pero pues ya lo hiciste, pues tienes que pagar. Pagas con prisión, pero también todo lo que ha generado. Dejas a veces un hijo sin padre, dejas una mamá, se va la mamá, o sea, muchas cosas, tu automóvil, tus daños materiales, tus bienes inmuebles, y que no existe todavía esta situaciones. Los mecanismos yo tengo mucha confianza, pero pienso que en México nos hace falta mucha capacitación para poder solucionar esos conflictos. Me queda claro lo que me dijo y me quedo con ello, pero sí creo que falta más concientización y que la sociedad también, no solamente entre nosotros, eso lo voy a decir, casi siempre los cursos son para los profesionistas, para los que estamos en este tema, pero sí se debe de divulgar a la sociedad y hacer campañas para que se llegue, porque si no, la sociedad no conoce, o las personas que tienen o que tienen que pagar o reparar el daño, no se les llega, no se les comunica, no se les habla y no hay campañas para la difusión de este mecanismo, pues porque nada más nosotros tenemos la información, todos los profesionistas, pero llega la persona y tú dices, oye, ¿sabes qué? Te invitamos a que vayas a una mediación porque tu vecino tienes un problema con el vecino, te quiere denunciar porque le tomaste el agua, porque le echas la basura, pero la persona dice, pues es que yo no sé qué se trata esto. Hay que ver difusión, no solo a nosotros los profesionistas, sino a la sociedad, para que ellos conozcan, así como tampoco se hizo mucha difusión cuando sí se cambió al nuevo sistema, y porque la gente no sabía o todavía no le cae el chip o ya más o menos están ahí en esos asuntos, ahora le metes los mecanismos alternos y no hay difusión, yo creo que no vamos a avanzar. Hay que difundir que existen para arreglar un problema entre vecinos, para arreglar unas lesiones no graves, unas amenazas que solamente a veces al calor de las discusiones, a los hechos de tránsito que no son tan graves, porque casi siempre caímos en eso. O sea, el sistema se cambió para quitar los delitos menores y que no se fueran a juicio, pero no se difundió. ¿Y qué va a pasar si los mecanismos no los estamos difundiendo en la sociedad, en todas las colonias, paso por paso? Decir, oye, tienes un problema con la vecina, pues a lo mejor te agarraste de greñazos y no pasó mayores más que unos cortaditas de pelo, o que chocaste, no pasó nada más que un ratoncito.
O sea, vamos, ya tengo conocimiento que puedo llegar a una amigable composición y que no me voy a ir a juicio, o sea, porque hay asuntos de hechos de tránsito por una calavera. Muchísimas gracias, licenciada Carr. Muy interesantes todos sus comentarios. Y le damos el uso de la voz a la licenciada María Segovia. Acto seguido, si nos lo permite, licenciada Jacqueline, a la licenciada Elizabeth Pérez. Y para concluir con Florencia, y ya cerramos el periodo de preguntas, respuestas y comentarios. Adelante, María Segovia. ¿Tiene usted el uso de la voz? Hola, gracias, muy buenas noches. Pues, a un estudiante de la carrera de Derecho, y para mí es una gran retroalimentación de estar con profesionistas en el derecho, profesionales del derecho. Desgraciadamente sí, digo, voy a preguntar con las dudas que yo traigo porque no se pudo entender muy bien la conferencia de la licenciada, qué lástima. Un tema bastante interesante y como bien decía mi antecesora, lo que no funciona es que no hay la difusión, que el ciudadano común no lo conoce. Y hasta que no se tiene un problema y se acerca a un profesional del derecho, pues es cuando pudiera entenderlo. Yo mi duda es que los mecanismos alternos, dice mecanismos alternos, una herramienta antes de llegar a un juicio, lo que se quiere es evitar llegar al juicio reparándose el daño. Es lo que yo entiendo y quiero que me saquen de mi duda. Es distinto en la materia civil que en la materia penal. En la materia penal sí puede haber la reparación del daño hasta donde yo tengo experiencia y conocimiento, sí puede haber reparación del daño en delitos no graves, delitos que se pueden reparar. Reparación del daño en materia civil es precisamente cuando se daña la moral, cuando se daña la integridad de la persona. Sin embargo, aquí la experiencia que se tiene en Querétaro es que como que no hay una comunión en cuando llegan a denunciar a la fiscalía y se hace esa separación, puede decir, bueno, lo tuyo se puede arreglar a través de los mecanismos alternos. Creo que es que estoy confundida. Unos mecanismos alternos, que es más, Ajá. ¿sí? Y la otra es Nuestro centro de mediación de Poder Judicial. algo así, o sea, en eso estoy confundida, ¿no? Sí, de verdad digo, para mí esto es increíble, pero sí estaría padrísimo que esto realmente fuera tangible, que la gente realmente llegara, no tuviera que llegar a un juicio, que hubiera más profesionistas que acercaran a la gente, esos negociadores que estuvieran bien capacitados para que la gente se fuera contenta. Reparación del daño, te reparo el daño, te vas contento, me voy contento. Y no con represalias, con que, bueno, ok, me obligaron y al rato te voy afuera y no sé si me de explicar, porque es lo que yo he vivido en mi cotidiano aquí en Querétaro, ¿no? Mucha gente no denuncia precisamente por eso y cuando les habla uno de la reparación del daño, como que no los orientan bien y no saben ni para dónde ir y los casos se van para abajo, se archivan y ya no pasó nada. Entonces, sí me da mucha tristeza no haberle podido escuchar bien porque, digo, esto es en Querétaro, hubiese sido una retroalimentación, pero grandísima, porque sí tengo muchas dudas, me interesa, yo ingresé a esta carrera por la materia civil, yo apoyo a mujeres maltratadas, sin embargo, ya en el camino me estoy inclinando por el área penal, me está apasionando el área penal, pero sí veo, si no hay, de nada sirve que existan las leyes si no las sabemos interpretar. Y aquí yo sé que hay muchísimas personas profesionistas y yo me quedo maravillada de cómo hablan, pero yo creo que la convicción es la que nos lleva a todo, ¿no? Entonces, no sé si me di a entender y la pregunta en concreto es, ¿qué podemos hacer? Yo como futura abogada, para que sea tangible esto de los mecanismos alternos, para que no me quede en la letra muerta, para que no quede nada más como un protocolo que se va a llevar en una estadística y ya, sino realmente para que ayude a las personas y para que ya no lleguen más casos a juicio, porque eso es lo que se trata con la nueva ley, ¿no? Evitar que lleguen más casos a juicio y que todo se resuelva cuando sean delitos comunes del área común. Muchísimas gracias, eso era todo. Gracias a usted por sus comentarios atinados en el sentido de que sí tenemos que tener esta convicción. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que yo encuentro?
Pues primero sí adentrarnos a este tema para verdaderamente entender cuál es su alcance, cuál es su finalidad. Esa es por una parte para que al momento de que el usuario o la persona en conflicto se acerque a nosotros logremos transmitirle la finalidad de ahora. Sí está mucho el comentario de que no se soluciona, de que todo lo quieren mandar más, de que muchos comentarios al respecto. Sin embargo, a veces nada más tendemos a enfocarnos a los que nos dicen que tuvieron una mala experiencia, pero realmente no nos adentramos a conocer la efectividad que se está teniendo, porque es una realidad que sí hay buena efectividad. Entonces yo los invito a que no nos cerremos a solo escuchar a ciertas personas. Infortunadamente, pues tienden a emitir comentarios negativos y ya no ponemos tanta atención a los positivos. Entonces, una parte muy importante es fortalecernos en el conocimiento de los MASC, en la finalidad de los MASC y sobre todo, pues ya plantearle al usuario estas dos alternativas que tiene. Mira, por este lado, pues vamos a ir aquí, los beneficios van a ser estos. Y si nos vamos acá, ¿qué va a suceder? Entonces, esas son yo las respuestas que le puedo brindar para que seguir permeando esto. Sí, pues sí, es claro que el divulgarlo es un punto muy importante, pero también es esta parte de que, o sea, la difusión está, ¿no? Pero a veces pues, esta parte de que se tiende a poner atención en otros aspectos, como deber ciudadano, ¿no? Desde nuestro contexto, desde nuestro entorno o círculo cercano, pues hablar del tema, difundirlo. Esa es la respuesta que yo le brindaría. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Licenciada María Segovia, nos da mucho gusto encontrarla porque ya nos ha acompañado en los dos conversatorios y reiterarle que el día de mañana esta ponencia estará en la página del Facebook de la asociación para que a lo mejor con más volumen en su máquina o algo, la pueda escuchar las veces que sean necesarias para que le queden más claros los conceptos, invitarla siempre a que nos acompañe. Tiene el uso de la voz Elizabeth Pérez. Se les pedimos, por favor, que sea una pregunta concreta, un comentario concreto, por respeto al tiempo de la maestra Jacqueline. Adelante, Elizabeth Pérez, en el uso de la voz. Acto seguido, la licenciada Florencia. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, lo mío más que nada va encaminado a un comentario. Comentaron hace ratito de que en la cuestión de la conciliación en materia laboral dijeron que se llevaba en lo que es en las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, ahorita con lo que entró lo de la reforma laboral, ya no se denominan juntas, sino ahora sí que la junta se deslindó, por así decirlo, y es centro de conciliación laboral y lo que es el juzgado laboral. O sea, en los centros de conciliación es lo que se lleva, en los centros de conciliación es lo que se llevaría, es lo que son las pláticas conciliatorias en materia laboral. Y eso solamente es en las que son en las etapas en las que ya se llegó la segunda etapa, perdón, en lo de la reforma laboral que empezó en mayo del 2019. Y creo que hay una tercera etapa, no sé si desconozco si en Querétaro ya entró esa tercera etapa o todavía, pero es así, Centro de Conciliación Laboral es como que la local y el Centro Federal de Conciliación, que es como lo que anteriormente era como que la federal y local. Sí, es solamente como manera de comentario esa cuestión, porque comentaron que eran en las juntas, ya no es en las juntas, nada más al menos las que queden, que faltan por extinguirse. Para lo que te... Sí, ciertamente así como lo dice, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por su aportación, licenciada Pérez, invaluable. Y tiene el uso de la voz, licenciada Florencia. Oh, es el licenciado Florencia. Discúlpeme, licenciado. Si nos prende su micrófono, licenciado, para poderlo escuchar. Perdón. Muchas gracias. Álvaro Florencia, servidor. Gracias, licenciado Álvaro Florencia. Desde la ciudad más bella de la República Mexicana, Tampico, Tamaulipas. Perfecto. Bueno, yo como una aportación o como un comentario, soy licenciado en Derecho. Este es un mecanismo maravilloso para solución de conflictos, definitivamente. Pero la ley estipula rangos, ¿verdad?
tipos de delitos que se ventilan por este medio. Es maravilloso. Se solucionan el 80% de los delitos. Aquí en Tamaulipas entra una denuncia siempre y cuando no sea un delito grave, ¿verdad? Entra, le da entrada a la denuncia, inmediatamente los mandan a mediar, ¿verdad? A solucionar su conflicto automático. Y ahí va a depender de las partes si se arreglan o no. E inclusive, ya en el juicio, tienes oportunidad de irte a las medidas, a los mecanismos alternos, hasta antes de que empiece la audiencia de juicio oral en su última etapa. Hasta ahí tienes chance de arreglar el conflicto a través de la mediación o cualquier otra justicia alternativa. Entonces, obviamente que sí es una cosa maravillosa, ¿verdad? Claro, los delitos no graves, aquí, obviamente que la violación, ¿cómo reparas el daño? ¿O cómo reparas un homicidio? Para eso existe la justicia restaurativa, que tampoco estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende el gobierno con una justicia restaurativa? Concientizar, le dan terapias a las dos partes, el ofendido, la víctima va con el agresor y el agresor la perdona y todo muy bien para que se reincorpore nuevamente a la sociedad. Para eso sirve la justicia restaurativa. Pero el gobierno hace todo lo contrario. Yo quiero entrar a trabajar, ya me perdonó la víctima, pero a mí la sociedad no me perdona. ¿Qué es lo que sucede? Que yo voy a buscar un trabajo y el gobierno me da una carta de antecedentes penales donde yo no puedo trabajar. Entonces, ¿por qué recibo yo una justicia restaurativa, verdad? Y me perdona la víctima o el ofendido, y resulta que el gobierno me da a mí una carta de no antecedentes penales que no me permite trabajar e incorporarme a la sociedad. Entonces, queda igual, me voy a dedicar de albañil, de chofer, de cualquier cosa, pero no en un trabajo formal. Entonces, yo creo que ahí el gobierno está muy bien los mecanismos alternativos. Obviamente que los delitos graves no se solucionan por este mecanismo, ¿verdad? Definitivo. Tiene que irse a juicio y debe haber una sentencia, es lógico, ¿verdad? Pero la ley, el Código Nacional dice que son delitos mayores de 6 años de penalidad o menores de 6 años, tiene este tipo de solución. No todos. Fue maravillosa su exposición, y ojalá me vuelvan a invitar. No, la verdad, la primera vez que yo participo me di cuenta porque alguien me mandó el anuncio y la verdad es que me encantó, aunque con las deficiencias que todo el mundo se queja, ¿verdad? Pero bueno, fue maravilloso. De todas maneras, muchas felicidades, licenciada, por su exposición, y muchas gracias por la oportunidad que me dan de dar mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, licenciado Álvaro Florencia, le invitamos a que nos comparta su correo electrónico y ya por ahí lo puse en mi chat. Perfecto, y ya le dejo de las siguientes invitaciones. Muchas gracias. Y en este momento le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Pedro Vélez para que dé lectura a su reconocimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Permíteme, Pedro, por favor. Ok. Listo. Buenas noches. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jacqueline Guadalupe Arteaga Velasco por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2022 con el tema Justicia Alternativa en el Centro de Mediación, en la cual firma la licenciada Juana Maribel Bricio García, que es la presidenta, y el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, el secretario general, que es Santiago de Querétaro, 11 de agosto de 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Jacqueline. Le haremos llegar oportunamente este reconocimiento de manera personal ahí en su área laboral. ¿Alguien que quiera, maestra, algo que quiera agregar?
No, ok. Muchas frases de agradecimiento. Y bueno, cerramos esta sesión de conversatorio en nuestro ciclo de capacitación continua con esta frase. La alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que coexisten. Muchas gracias. Buenas noches por habernos acompañado y los esperamos en la siguiente ponencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Querida Carmen, adiós. Gracias, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes, todos los ponentes y todos los que organizaron esta congregación. Muchísimas gracias, en verdad, fue muy útil. Gracias, buenas noches. Muchas Permiso. gracias. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Descansen.